El olor a ozono se pegó a la lengua antes de que el monitor parpadeara. La cúpula del radar cantó como una tetera lejana. Un zumbido que solo escuchas cuando la atmósfera se dobla sobre sí misma. Soy operadora de radar meteorológico nocturno. Cuando digo dobla, me refiero a una inversión térmica que puede engañar a un Doppler en bandas, pintando ecos donde no hay nada. Esa noche, sin embargo, lo que vi no estaba en ningún manual. Enseguida entenderás por qué hay reglas que suenan absurdas, pero te mantienen vivo. Antes de contártelo, te pido algo. Suscríbete ahora. No por costumbre, sino porque lo que vas a escuchar forma parte de un archivo de sueños y turnos que no vas a encontrar fuera de aquí. Al suscribirte, entras en esa sala conmigo. Tendrás acceso a relatos más intensos, más reveladores y más perturbadores de los que circulan por ahí recortados. Es la diferencia entre oír un rumor y tener el cuaderno completo. Y quiero que estés en el cuaderno. Voy a leer todos los comentarios. Dime abajo desde qué país y ciudad estás viendo esto. Necesito saber desde dónde os llega el zumbido. Leo uno por uno. Me llamo Marina Sainz, 34 años. Turno de noche, en un radar de montaña integrado en la red estatal. Una cúpula blanca clavada, en una sierra pelada, 1.8 metros de altitud. Un generador diésel, que huele a aceite caliente, incluso cuando está parado. Y una sala, sin ventanas forada. Consolas. En cada cambio de hora noto presión en el barógrafo. Viento del anemómetro en cresta. Escaneo volumétrico. A 0.5, 1.5, 2.4. C2Do, VA. Bing. Las pantallas son aburridas. Han reflectividades en dBs, ICOs, D, suelo. Un poco de clatter, orográfico. Si algo ve mal, lo primero que cambia es el sonido. Aquella noche, el sonido llegó antes que cualquier ecuan. Un zumbido eléctrico que oscilaba como si la instalación respirase. Abrí el parte de incidencias, fechador a las 11:58 de la noche. Anoté ruido de corona leve. La gente suele decir, huele a tormenta, sin saber nombrarlo. Ese olor a ozono aparece cuando el aire se ioniza alrededor de superficies metálicas. Is and dato real. Lo medimos en episodios secos, a veces sin un rayo en 100 kilómetros. Y sin embargo, lo que vino después no correspondía a ninguna inversión térmica ni a ducting. Correspondía a la primera norma, la que juras no pronunciar en voz alta. Las encontré mi primera semana, copiadas a mano en la contraportada de un cuaderno viejo, con tinta que había absorbido humedad. No las redactó la empresa, no llevan firma. Yo las transcribí en mis palabras, porque así se quedan en la cabeza. Si trabajas en altura, entenderás que ciertas reglas técnicas se vuelven supersticiones útiles. Y a veces, al revés, no digas calma dentro de la sala, si el anemómetro marca 0. El viento. Hoy. Si aparece un eco fijo a menos de 5 kilómetros en noche despejada, baja el brillo, apaga la pantalla 3 segundos y no mires tu reflejo en el cristal. A las 3:17, no aceptes llamadas por la línea interna. Nadie puede llamar a esa hora desde aquí. Si el barógrafo cae 2 pa en un minuto, cierra las persianas del mirador afuera. Habrá algo moviéndose contra el viento. Nunca leas en voz alta las notas anteriores a 2012. Hay entradas que contestan. Si el generador arranca solo, quita el fusible 7. Espera el cambio de tono y vuelve a subirlo. No hables mientras el tono baja. No alumbres los cristales con la linterna. Si te ves sin parpadear, mira al suelo y retén la respiración hasta 10. Si la baliza de reserva se enciende, no la mires. Cuenta 30 con el metrónomo del reloj parado. Si hueles a ozono sin tormenta, cierra la boca y respira por la nariz. No le des tu nombre al aire. Si alguien que conoces llama a la puerta del mirador, comprueba su sombra en el ventanal. Si no coincide, no abras. Parecen cuentos,
no lo son. Sí. Muchas noches no pasa nada. Otras, todo se encaja como un mecanismo. Hoy vas a ver por qué la regla 2 existía antes que yo. A las 0:11 apareció un eco fijo a 3.4 kilómetros, casi encima de nosotros. No había precipitación, ni aves, ni interferencia clara. Eco puntual. Reflectividad estable en 18 dBz. Puse el dedo sobre el control de brillo y lo bajé gradualmente hasta que el verde se volvió una sombra. Apagué monitor 3 segundos, como dice la norma DOSAN. Cuando la pantalla volvió a encender, no miré al cristal de mi mesa. Miré al suelo de goma antideslizante, zumbido eléctrico constante, ni alto ni bajo. ¿Por qué no mirar el reflejo? Porque ese cristal devuelve la sala completa, pero en miniatura. Y a veces la miniatura no coincide. Me lo explicó Pablo, el veterano, sin sonreír. Alargué la mano hacia el ratón, sin levantar la cabeza. El eco seguía allí a nice un pp, y rápido a 0.5. En el borde del monitor percibí un movimiento que no pertenecía a ningún cursor. Una figura minúscula cruzó la sala, en el reflejo. En la sala real yo estaba sola. No hablé, no dije calma. No pensé la palabra. Abrí el respiradero de la cúpula para igualar presión, y el olor a ozono dio un paso dentro de la boca. Recordé la norma 9 cerré la boca, y conté hasta 10 por la nariz, como si buceara. Lo que sea que era la figura en el reflejo, se detuvo cuando yo me detuve. My knee payoff. El eco fijo subió a 20 dBz, y luego bajó a 0. Como si alguien hubiera desconectado una lámpara. No era precipitación. Era atención. A las 0:33. El eco fijo volvió a 3.4 kilómetros. La cifra era exacta. La pantalla mostró un círculo de interferencia suave alrededor del punto. El anemómetro marcaba 0, y el mástil exterior vibró igual. Regla 1. En la cabeza no digas calma. Es tentador. Lo sé, cuando trabajas con viento. 0 es un milagro, pero hay silencios demasiado completos, que son señales, no regalos. Viento, bajo que no mueve nada. Hice algo que solo hacemos cuando algo nos supera. Abrí el cuaderno viejo. No en voz alta. Busqué si alguien había anotado ese patrón en 3.4 kilómetros. ¿Repetido? Eco en calma aparente, al margen. En letra apretada ansí se repite con intervalo de 22 minutos. No es orografía. Is visitor. Cerré el cuaderno. Oscuré la sala hasta dejar solo el brillo de la consola de comunicaciones. El eco respiró. Lo digo así porque el valor en dBs subía y bajaba con una cadencia humana. No me gusta humanizar datos, pero esa noche los datos lo pidieron. A las 0:55 llamaron a la puerta del mirador en 3 golpes secos, luego 2 más. Como quien se arrepiente, ese ritmo lo conocía mi hermano. Suele golpear así, cuando se queda sin llaves. No vive aquí arriba. Claro. Pero supe que era él, porque una voz, muy parecida, susurró mi nombre a través de la madera. La norma 10 dice que compruebes la sombra en el ventanal. Me acerqué con la linterna, apuntando al suelo, y ladeé la cabeza para ver el cristal sin dar luz directa. La sombra estaba, pero no coincidía. Los hombros eran demasiado caídos. La cabeza, un poco ladeada, como si escuchara otra habitación. Aquí el protocolo técnico es claro. Nadie sube sin autorización. Y la regla, más clara aún si no coincide, no abras. El dilema fue humano, y si de verdad era él, con frío, con miedo, con una historia que explicaría el hombro y la inclinación. Detrás de la puerta la voz dijo Marina. Por favor. Dijo, tengo frío. Dijo abre, que no puedo respirar bien. El olor a ozono se hizo más dulce, casi como si la electricidad se mezclara con incienso. La nariz engaña cuando hay pánico. Lo sé. He visto respiraciones hiperventiladas que cambian el sabor del aire. Puse la palma en la madera. Estaba templada.
no helada como debería a 1.8 metros. Recordé a un instructor de montaña: si la puerta está templada y fuera hay nieve, el calor viene de dentro. Aparte la mano. Elegí. La regla: no abrí. Pagué el precio. La voz cambió de tono. Pasó de mi hermano a mí. Dijo: abre, Marina. Con mi voz, el eco a 3.4 kilómetros saltó a 24 dBs. En la sala algo se movió en el reflejo, y yo, que nunca rezo, conté otra vez hasta 10. El barógrafo cayó 2 pa. En un minuto. Norma 4. Cerrar persianas del mirador, pero al mismo tiempo en la consola saltó una llamada entrante. Por la línea interna a la etiqueta marcaba sala inferior, donde solo hay un cuarto de cuadros eléctricos, a las la 1:17. 43 minutos antes de la hora prohibida. La contradicción fue doble. A la regla temporal N, o aceptar llamadas a las 3:17, no aplicaba, y sin embargo sabía que las líneas internas se desactivan a medianoche si estás solo. Why estaba sola. Elegí una de las dos obediencias. Bajé la persiana y apreté el manos libres. Sin hablar, al otro lado respiró alguien. No es una metáfora. Alguien respiró lenta, profundamente, con un esfuerzo que no correspondía a ninguna altura. ¿Quién está abajo? Pregunté. Al fin silencio. Y luego, mi nombre, otra vez, pero pronunciado con una cadencia vieja, como si lo hubiera aprendido de memoria mirando un papel. Marinao. Kizi Kogag, no Kog. Otra contradicción. La norma 6 sugiere no hablar cuando el tono baja, y el zumbido del edificio estaba bajando. Sentí el tirón de lo que quería ayudar. Si había alguien abajo, estaba en un cuadro eléctrico, y el tirón de lo que quería vivir. Opté por el método técnico que nos enseñan para apagar dudas en verificación física mínima. Fui hasta la salida de la sala, manteniendo la linterna al suelo para no disparar el reflejo, y coloqué la oreja en el pasillo. Pasos en madera que no venían del inferior, sino que se repetían a mi espalda, dentro de la propia sala, a una distancia que el oído humano distingue como a un cuerpo de mí. Subí la persiana de golpe. En el ventanal no había sombra, la puerta no tenía nadie pegado, la línea interna seguía abierta, y el eco fijo desapareció como un pez que se hunde en agua densa. Las bombillas de emergencia del pasillo parpadearon en secuencia una tras otra, como si alguien caminara, y la luz lo siguiera. No hay sensores de presencia allí. Las encendemos a mano. El generador intentó arrancar sin orden a norma 6. Encrucé la sala. Abrí el armario eléctrico. Identifiqué el fusible 7. ¿Lo reconoces por el sello rojo del instalador? Y lo bajé. El tono descendió como una sirena al revés. No hablé. Esperé al cambio. Cuando lo subí, la luz se estabilizó, salvo por un detalle en la pantalla principal. La baliza de reserva figuraba encendida sin que ninguna baliza real brillara fuera. Norma 8. Al canto no mirar. Contar 30. Con el metrónomo del reloj parado. El reloj detenido siempre marca las 3:17. Una superstición que ha hecho reír a más de uno en cursos, hasta que se hace de madrugada, y el número aparece en lugares que no existen. Conté en silencio. A los 25 la línea interna volvió a sonar. No contesté. A los 30, el olor a ozono se fue, como si alguien cerrara un frasco. La sala respiró normal. Mi garganta. No. Tenía la sensación de haber dicho mi nombre sin pronunciarlo. Hay una regla no escrita que todos practicamos. Cuando algo se vuelve personal, ¿te quedas o te vas? Yo había oído mi voz pidiéndome abrir. Había olido ozono dulce. Había visto un eco que respiraba. Lo sensato era aguantar el turno, esperar a que amaneciese. Archivo. Y adiós. Lo humano fue pensar en Pablo. Él fue quien me enseñó a no mirar el reflejo. Se jubiló en 2012,
El mismo año que alguien prohibió leer en voz alta las notas viejas, en la estantería de arriba, el cuaderno original tenía su letra. La tentación fue abrir por su última página y leer su despedida. Saber si dejó un mensaje, si decía que era el eco a 3.4 kilómetros, si el no leer en voz alta era solo teatro. Elegí lo que no debía. Abrí en 2012 y empecé a pronunciar en susurro sí. ¿Ves el eco? No aceptes llamadas. Dije eco. Dije llamadas. Sentí, no sé cómo explicarlo, que la sala inclinaba 1 grado hacia la puerta. Y entonces escuché, en la línea interna, aún abierta, la voz de Pablo diciéndome: Marina, no leas. Lo reconocí por el timbre, por la respiración asmática que le quedaba en inviernos secos. ¿Cómo ayudas a alguien que te habla desde un cable que no debería tener corriente? ¿Cómo obedeces una regla escrita por ese alguien si su voz te pide romperla? Cerré el cuaderno. Coste real. La lámpara de la consola 2 explotó en silencio. El filamento se volvió polvo brillante dentro del casquillo, sin ruido, como si hubiera sido borrado. Y en el reflejo del cristal de la mesa, mi figura seguía ahí, de pie. 1 segundo después de que yo me moviera, la contradicción sensorial llegó completa. El anemómetro marcaba 0, pero la persiana vibró. El barógrafo subía cuando el zumbido bajaba. La baliza figuraba encendida sin estarlo. Los manuales técnicos no contemplan que un sensor mienta 3 veces a la vez. A los sueños sí, y hay un detalle que no os he contado en la pared. Junto a la puerta hay un papel plastificado con el número de atención satelital en caso de emergencia o desconexión total. Lo guardamos por si el enlace de microondas cae y hay que reportar por satélite. A las 3:16, sin que yo hiciera nada, el satélite marcó en Leis Dispanabo. A las 3:17, el papel de la pared, que no es pantalla ni tiene tinta electrónica, mostró una línea escrita que no estaba no contestes. Fue la primera vez que supe, con una claridad fría, que alguien o algo estaba dictando las normas en tiempo real. Volví al cuaderno, no para leer, sino para mirar los márgenes. La gente deja migas cuando tiene miedo a flechas, símbolos, marcas de uñas. En el margen de una entrada de 2010, junto a un mapa de haces, había un sello que no conocía, en 2 círculos concéntricos, y una línea que los cortaba, como un radar, dibujado desde arriba. Al lado, en manuscrita en archivo, de normas, no es un departamento, no aparece en organigramas. En el protector de plástico de la pared, detrás del papel con el teléfono satelital, había otro papel doblado. Lo saqué. A misma marca. 3 líneas en cuando te hablen con tu voz. No respondas. Cuando te hablen con la de quien amas, responde, pero no abras. Si contestan desde 2012, cuelga. Metí el papel en el bolsillo. La línea interna, obediente a su coreografía, sonó a las 3:17 en punto. No respondí. 3 segundos después, un sobre deslizándose por debajo de la puerta, sin que nadie lo empujara. Dentro, otra lista de normas, idénticas a las mías, con mi letra exacta, y una fecha que todavía no ha llegado. Fui hasta la puerta. No la abrí. Coloqué el sobre la mesa, junto al reloj, parado. En el ventanal, por primera vez, vi una sombra que coincidía. No era la de mi hermano, tampoco la mía. Era la de alguien que esperaba con paciencia. El olor a ozono se fue. El zumbido volvió a su tono de trabajo. La sala recuperó la asfixiante normalidad de una madrugada larga. Tenía que elegir qué regla romper para que algo cambiara de verdad. Elegí la única que parecía hecha para mí. Pronuncié calma en la sala cuando el anemómetro marcaba 0. Lo dije en voz baja. Esperé. La represalia fue exacta. El viento se levantó solo para mí. No movió árboles ni mangueras. Movió mi respiración. Escuché una segunda inspiración pegada a la mía,
sincronizada, como si el edificio tuviera pulmones. Y sobre el papel del satélite se escribió, sin manos visibles, una frase que me heló por completo: en tu turno termina cuando te creas a salvo. El eco a 3.4 kilómetros regresó dentro de la sala, no en la pantalla, sino en el oído. Una vibración a esa distancia produce una latencia medible. La mía era inmediata. Encendí todas las pantallas. Los haces dibujaron coronas concéntricas como un iris. La baliza de reserva se encendió de verdad. Esta vez fuera, sin figura en consola. Norma 8. No mirar. Ditch en bass. Baja, no voy a mirar. Y el vidrio cantó con un retintín sordo. La línea interna sonó y dio un paso hacia atrás, rompiendo otra vez la regla de no hablar cuando el tono baja. Pablo, si eres tú, dime algo que solo tú sabías. Pedí, esgrimiendo el único protocolo que funciona cuando la identidad es incierta, un detalle privado. La voz dijo, el 7, no tiene sello rojo, lo pintaste tú con laca de uñas cuando se cayó el original. En julio, sin repuesto, pinté el punto para no confundirlo. Trog saliva. Entonces dime por qué no debo leer 2012. Intenté. Silencio. Luego, mi voz otra vez. Porque en 2012 ya habías empezado a escribir. El eco subió a 28 dBs. Entendí el mecanismo con la garganta cerrada. Las normas no venían de una entidad ajena, venían de nosotros, de los que sobrevivimos lo suficiente como para querer dejar una guía. Y a veces, de nosotros mismos, en bucle. La sala, su reflejo, el papel, el satélite, herramientas para conservar el turno, y a quien lo ocupa. Abrí el sobre con mi letra futura. La primera línea decía, no dejes que el miedo te reduzca al tamaño del reflejo. La segunda, cuando llegue, dile que aún no es su hora. ¿Quién? Golpearon la puerta 3 veces. Y luego 2. El patrón se repitió. No abrí. Por primera vez, hablé desde el turno como si la sala fuera un confesionario. No es tu hora, dije a la madera. Nadie respondió. Bajé la vista al cristal de la mesa. Mi reflejo parpadeó conmigo. Pagas por cada regla aunque la cumplas en esa noche. Pagué con una certeza más pesada que el miedo. No estaba sola porque nunca lo estamos en un sitio que escucha. Dejé el sobre en el archivador con fecha de hoy, sabiendo que alguien algún día lo encontrará y jurará que mi letra se parece a la suya. Apagué monitores a las 6. El amanecer borró el ozono. El generador se quedó en espera como un animal normal. Salí a la terraza. La baliza de reserva estaba apagada. En la barandilla, sin hielo, había marcas de uñas que no eran mías. O quizás sí, y no las recordaba. Bajé el interruptor general. A la cúpula cayó. En la puerta, por dentro, alguien había pegado una hoja nueva con las mismas normas. Una línea añadida a mano, en tinta fresca en sí. Hoy te preguntan desde dónde nos escuchas. Contesta abajo. No es por estadística, es para saber por qué ciudades se está empezando a repetir el eco. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esto. Los voy a leer todos. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Te prometo relatos más intensos, más reveladores y más perturbadores que los que circulan resumidos. Aquí guardamos el cuaderno entero. Y recuerda, las 3:17. No contestes.